¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Yo soy Pavel, estamos jugando a Watch of Realms y en el día de hoy os voy a hablar un poco de la polémica que hay con el tema del Boreas. Parece ser que la gente está muy cabreada porque no queremos un personaje que lo pueda limpiar todo. Tío, es que eso no es normal, criatura. Vamos a ver, el campeonato ese me ha ido bien, lo he peleado al final y no he tenido problemas. Y vamos a recoger alguna cosilla más, ¿vale? Antes de empezar a hablar concretamente de eso del Borea. Vamos a recoger lo del dragón, que sabéis que me gusta abrirlo con vosotros porque me da suerte. Esta vez no me ha dado suerte. Y... ¡Oh! Sí, es que me gusta abrirlo con vosotros, tío. Es que me gusta abrirlo con vosotros porque es que me salen cosas buenas. Ay, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Joder, qué bien, tío. Cristalito legendario 200. Bueno, ¿ves? Espectacular. Ya sabes, si quieres que te salgan cosas buenas en el dragón, dedícate a grabar vídeos. Bueno, ¿dónde íbamos? Vamos a ver. Arena. Arena, ¿qué tenemos aquí? Boreas, boreas. ¿Aquí no hay más boreas? Qué raro. Normalmente hay más boreas, ¿vale? Boreas, boreas, boreas. Boreas. Estoy por todos sitios. Luego aquí, en Rise. Yo explico un poco mi cuenta. Mi cuenta tiene un boreas tocho. ¿Por qué? Porque me tocó con Awaken 1 cuando empecé. Y estas habilidades es una pasada, tío. Es que lo pone en medio del campo y lo limpia todo. Lo limpia todo. Entonces, yo cuando empecé a progresar con la cuenta, lo que era la parte de la campaña y demás, me lo limpiaba. Pero es que en el Guía Rey 1 es un cabronazo, tío. Como lo limpia, ¿eh? Tengo al Boreas y algunos más. Hombre, tengo buenos personajes aquí. Pero es que me lo limpió. Eso es normal, porque la Guía Rey 1 es de mago y demás. Pero es que en Guía Rey 2, tío, en Guía Rey 2 lo pongo al tipo este y me lo limpia todo. ¿Eh? Me lo limpia todo. Yo simplemente lo coloco ahí, limpia, y cuando termina de limpiar, lo quito. Y luego lo vuelvo a poner. Y así todo el rato. Eso no es normal. Podrías decir que, bueno, vale, mira, es que hay personajes que sirven para varias raids. No es normal. Pero es que además, en la guía Raid 3, que no es de magos, que es de cazadores, yo pude hacerme la 19 gracias a Boreas porque me limpiaba lo de la derecha. En la guía Raid 3, la derecha está pensada para que tú pongas a un tío que tenga invisibilidad o ponga a alguien que limpie muy rápido. Y yo, aquí tienes que poner un DPS como Syla o el tío este si está avanzando. Aquí pones tus dolores, aquí abajo puedes poner una Idril. Y aquí yo pongo al Boreas, porque me limpia todo esto. Eso no es normal, tío. Eso no es normal. Y luego además la Gail vs. Gail, y luego además las cosas estas, lo del Boy Riff y demás. Es un personaje que está petadísimo, petadísimo. Y luego además, es que es muy difícil porque ahora tú, ¿qué es más fácil? ¿Hacer personajes que sean tan fuertes como él o más? Mira, mira. Esto no es normal. No es normal. No es normal. Tú coges la lujuria, y también la ponen así. No llega al 5. Soul Cadence, bueno, tiene algunos, pero el otro es todavía mejor. Entonces, este sí es bueno y tal, pero es que este es demasiado. Este servía tanto para PvP como para PvE. Entonces, vamos a charlar un poco de qué es lo que pasa con el Boreas. Y mientras vamos a aprovechar y vamos a rolear algunos artefactos, ¿vale? De fondo, para estar entretenido. Entonces voy a darle aquí, vamos a seleccionar los que están equipados y están mejorados, ¿vale? Entonces, voy a coger los que ya tengo bloqueados porque no he limpiado todavía algunos de los que he cogido en la última run que hice anoche. Bien, como iba diciendo, el Boreas. El Boreas es un personaje que está bien, que tiene que ser fuerte, pero que tiene que llegar a los niveles de Vierna o algo así. No puede ser un personaje que tú cojas y te limpie todo. Entonces es normal que te lo vaya basura. Yo que pensaba que iban a salir bueno, vaya basura lo que me ha salido. Pero lo puedo usar. Este lo puedo usar. Tiene attack speed y attack bonus. Este se puede usar en una Dolores o se puede usar. Bueno, se puede usar. Entonces,
El Borea es un personaje que está bien, que lo puedes usar, pero que cuando ya se usa en todo es un problema para lo que es el crecimiento del juego. Para eso, acordaos, por ejemplo, si sois jugadores del World of Warcraft, el juego del WoW siempre está haciendo lo que es un ciclado de mejora y nerfeo y buffos de personajes. Y eso también te permite que el juego se mantenga entretenido durante un tiempo. Porque si no, al final, si los personajes son siempre iguales, pues no. Qué buen rol, ¿no? Está guapo este, ¿eh? Lo que no sé, porque este es que lo he cogido, HP bonus, lo cogí por las stats, creo. Pues yo qué sé, pues este se lo podemos poner también ya ver a qué se lo pongo, pero si hubiese sido King Attack, hubiese sido la leche. Bueno, entonces, los personajes, no puedes tener unos personajes que lo único que hagan sean cada vez más fuertes y realmente tengas que hacer cada vez personajes más fuertes. Y así de esa forma el juego va entrando en una cosa que se llama el Power Creep. El Power Creep es una faena porque al final lo que hace es deteriorar todo lo que es la economía del juego y el juego en sí, cómo funciona. Tío, esto tenía que haberlo limpiado antes de tirar a rolear, porque si no me voy a volver loco. La gente está llorando mucho porque la han nerfeado, pero es que si no lo hubiesen nerfeado, al final nos quedamos sin juego. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que han nerfeado? Han nerfeado la posibilidad de hacer daño a lo bestia, el rango del personaje y el uso en PvP. Porque el uso en PvP era demasiado. Los Ancients no los voy a rolear, eso los roleo el domingo. Así que yo no creo que sea cuestión de quejarse, yo creo que es cuestión de alegrarse de que tenemos unos desarrolladores que se preocupan por el estado y el futuro del juego. Porque para ellos es un gran problema que la comunidad, quienes no tengan el Boreas, estáis viendo que estoy roleando como un pro, así es como rolean los pros, tiran el primero y luego ya cuando en el primero ya saben si el resto va a salir más o menos medio que. Ya toma viento, voy a tirar aquí 2 horas y tirando. Yo roleo así. Yo roleo así porque si no, y aquí es que no he filtrado, pero si hubiese filtrado tendría más cosas por rolear. La cuestión, ¿va a seguir siendo útil el Boreas? Yo creo que sí. Yo al menos lo voy a seguir usando. Y si no es útil, ¿qué haces con tu cuenta? Tío, si no es útil, aprende, piensa, utiliza otros personajes. O sea, que no tenemos en la cuenta 4 personajes, que tenemos un montón de personajes. Yo, por ejemplo, si el Boreas no me funciona, pues entonces voy a hacer y voy a mejorar el Kamet. Tengo un Kamet ahí y voy a tirar el Guía Rey 1 con Kamet y con la pierna. El Kamet y la pierna. Y luego tengo también la Sir, tengo... Vale. Así es como se rolea, ¿eh? Vamos a ver, yo tened en cuenta que me están saliendo unos roles medio ¿eh? Que esto no es normal. No te pienses tú que tengo la cuenta aquí... Para aquellas personas que tengan problemas con el Borea en PvP, pues mira, tendrás que pensar, tío, es que si no el PvP se vuelve aburrido y al final no tienes nada que hacer en el juego. Y sobre todo, cuando tú vayas a hacer algún nuevo, vaya a meter algún nuevo personaje o algo, siempre lo vas a tener de referencia a ese Boreas, que es el que te va a decir contra qué tiene que luchar. Es decir, tú tienes el meta que está aquí. Si tú tienes un personaje que es muy meta, siempre tienes que meter lo que se llaman antimetas. Y eso en el Epic 7 lo podéis ver. Aquellos que hayáis jugado al Epic 7, yo he jugado al Epic 7 un poco. No es que haya jugado demasiado. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a parar la grabación y voy a limpiar toda la mierda esta porque es que así no puedo seguir. Bueno, esto ya es otra cosa. Ya no tengo tanto... Tengo bastante menos. Tengo aquí... Antes que tenía lo más grande. Bueno, lo que estaba diciendo. A ver, acordaos. Si habéis jugado al Epic 7... El Epic 7 tiene un modo PvP bastante curioso porque está estabilizado y ya es como a largo plazo, ¿no? La gente ya se va metiendo y demás. Entonces, ese juego tiene el problema del power creep del meta, que entonces lo que pasa es que cuando hay un personaje muy poderoso, ya se dedican a sacar personajes poderosos contra ese tipo de personaje. Entonces, ¿qué ocurre? Que
están todo el día sacando que son meta y contrario al meta. Y eso al final pues hace que el juego esté en una situación que no tampoco es muy bueno, ¿no? Porque todos los personajes te obliga además a que los tengas que sacar, los tengas que equipar, en definitiva que sean personajes muy buenos, ¿no? Que no puedes, son muy buenos por la situación del meta, entonces no los puedes dejar pasar. Y eso hay que evitarlo. Si tú tienes un Boreas, aquí tienen dos opciones. Tú piensas, tienen dos opciones esta gente. O sacan un personaje que sea antimeta para el Boreas, o sacan o hacen un nerfeo al Boreas. Entonces es mucho más inteligente sacar un nerfeo a un personaje que tener que sacar un personaje que obligue a todos los demás a tener ese personaje para poder conseguir que el juego sea más o menos saludable, ¿no? Y en ese sentido yo creo que han estado acertados en el nerfeo. Yo puedo entender que a ti personalmente te moleste el nerfeo porque tú lo usas mucho. Yo te aseguro que yo lo uso muchísimo. Yo el 70 al 80% del contenido lo hago gracias a ese personaje. Pero no me preocupa porque yo voy a seguir invocando personajes. En las últimas invocaciones he sacado personajes chulos y tengo otros personajes que puedo mejorar. Y al fin y al cabo, tú siempre tienes que ir consiguiendo personajes nuevos y los vas equipando y unos los mejoran y otros los empeoran. Porque también puede ser que de repente mejoren un personaje que tienes ahí y que no utilizan nunca, ¿no? Entonces te alegras porque lo vas a poder usar en un contenido. En definitiva, que no hay que llorar tanto, que la gente tiende a llorar mucho. Y de tanto llorar al final te deshidratas, tío. Te deshidratas. Y es mejor dedicarse a disfrutar el juego que a pensar que te van a jorobar un personaje. Es más, yo estoy ilusionado primero por ver cómo queda el Boreas. Lo normal es que quede de forma que sea viable en la RAI 1, que sea muy viable en un equipo de congelación de la RAI 1 y que en otro contenido sea para gente que está progresando, pero que no sea top. Porque si es top para todo, es un personaje que hace que el juego no se vuelva divertido, que el juego al final se deteriore, y eso es malo. Entonces los nerfeos son buenos. Eso que dice la gente que los nerfeos son malos no tiene ni puñetera idea. Cuando hay un nerfeo tienes que alegrarte porque es una compañía valiente que va a hacer algo que molesta a los jugadores. Y eso no lo hace cualquier compañía. Otras compañías lo que hacen es: yo no toco el personaje y te saco otro que te lo joroba. Es decir, tu personaje no se toca, pero yo te he sacado otro personaje que cuando tú tengas ese personaje, el Boreas, yo voy a pelear con el otro. Es decir, obliga a que cualquiera que quiera hacer PvP y quiera darle a un equipo de Boreas a tener otro personaje específico. Y eso es una compañía hambrienta de dinero. ¿Por qué? Porque obliga a que todo el mundo tenga... Vamos a ver qué tal esto. Vamos a ver qué tal esto, ¿eh? Vamos a ver qué tal esto. Estafa. Vamos, estafa. No estafa total, pero... Si hubiese sido aquí moradito esta... Hombre, me ha tocado la plana, ¿eh? Dentro de la estafa, buena pieza de tanque. Entonces, yo creo que la empresa ha sido valiente a la hora de hacer ese nerfeo. ¿Por qué? Porque ha escuchado... Vamos, no puede ser que los mismos creadores de contenido... Yo no soy un creador de contenido grande, yo soy una basurilla como mi cuenta. Los mismos creadores de contenido que decían que estaba petado, ahora se pongan a llorar porque lo han nerfeado. No, criatura, tío. No. No, ¿esto qué es, tío? ¿Tú por qué me haces esto a mí, tío? ¿Esto qué es? ¿Un Invigoration de healing? Bueno. Yo esto ahora lo puedo usar por el ataque speed de 50 y demás, pero ahí tenía que haber salido todo morado, tío. Que hagan todo lo que se menea. Entonces, esos creadores de contenido que han estado llorando de lo overpower que está, ahora lloran porque lo han nerfeado. No, porque lo que hacen es trasladar un poco el sentimiento de la gente. Las piezas estas yo las voy dejando. Por ejemplo, esto si fuese una cuenta late game la borraría, pero como esta pieza puede que la use, y sobre todo porque es esto que me hace falta, estos rolls son rolls que no deberías quedarte. Pero yo me lo voy a quedar porque mi cuenta es mala, ¿vale? Pero si tienes una cuenta más avanzada, son roles que no te deberías quedar. Si os fijáis, yo como roleo
tirando la primera, y si la primera sale bien, lo doy todo. No tiene mucha ciencia, ¿eh? Y mira, quiera o no, me salen piezas usables. Podría haber tirado aquí y haber parado, pero mira, esta pieza es usable para mi cuenta. Y aparte, si tiene oro, para mí es la forma más agradable de rolear, porque si no, la verdad que se me hace muy pesado el ir roleando de una en una. Por ejemplo, esta ya directamente la vendo. No me lo juego en el resto de tiradas. Y recuperando lo que os iba diciendo, no te pongas triste porque te hayas nerfeado al Borea. Ponte contento porque estás jugando a un juego donde hay una empresa valiente que no tiene miedo de meter en la miseria o de empeorar un personaje, a pesar de que eso es algo que a la gente no le va a gustar. Pero es una empresa sobre todo que está pensando a largo plazo, está pensando a medio largo plazo, y que es capaz de reconocer sus errores. Y fijaos que en el comunicado, yo no tengo acceso a las notas, en el comunicado dicen: hemos escuchado lo que nos habéis dicho, aparte de las estadísticas que ellos tienen, y estamos de acuerdo en que este personaje se usa demasiado y hay que bajarlo un poco. Así que, chavales, no os pongáis tristes, no lloréis. El domingo que viene voy a hacer un sorteo. Tengo a mi mujer casi convencida. Esto yo lo suelo tirar. Cuando está aquí, ¿qué es? Es un attack bonus y me interesa. Esto lo suelo tirar. Vamos a tirar una más. Y si me sale un buen attack speed, no. Ahí paro. Cuando está por 2 barras y un poquito, suelo probar con la siguiente. Porque si esta me sale muy alta, me la juego y le tiro al crit rate. Al crítico aquí. Pero, ¿ves? Está ahí, para ahí. Entonces, como iba diciendo, el domingo voy a hacer, seguramente vaya a invocar y vaya y voy a hacer un sorteillo, ¿vale? Así que espero que te guste el vídeo. Los nerfeos no son malos. Suscríbete, dale un like o déjame un comentario si no estás de acuerdo. Si tú crees que ha sido un grave error de la empresa y que se va a ir todo al infierno, pues me lo dices también. Un abrazo. Espérate, antes de irnos vamos a tirar esto. Tío. Venga. Dámelo. ¿Ves? Es una pieza decente, un attack speed, un HP, de bonus, tío, una pieza bastante competente para un tanque. Un abrazo, adiós.